2 Champions League consecutivas. Mejor jugador del partido en la semifinal contra el Bayern de Múnich. FIFPro World 11. 94% de precisión en el pase en la Champions League. 0 tarjetas amarillas en toda la temporada europea. Y hace 2 años, casi nadie en Europa sabía su nombre. William Pacho costó 40 millones de euros. Llegó de un equipo alemán que pocos seguían. Sin hype, sin portadas, sin campaña de marketing. Solo un entrenador que vio algo que nadie más había visto y que construyó su sistema alrededor de ese algo. La pregunta no es si Pacho es bueno, eso ya está respondido. La pregunta es cómo un chico de uno de los rincones más pobres y peligrosos de Ecuador se convirtió en el defensa más dominante de Europa, y la respuesta empieza y termina con Luis Enrique. Pero antes de llegar al entrenador, hay que conocer al jugador, de dónde viene, lo que perdió y por qué lleva el número 51. Porque hay un detalle en la historia de Pacho que ningún análisis táctico puede explicar solo y que Luis Enrique vio antes que nadie. Te lo cuento ahora. Quinindé, provincia de Esmeraldas, Ecuador. Una zona marcada por el narcotráfico, la pobreza extrema y las pocas oportunidades que ofrece la vida cuando creces ahí. William Pacho creció queriendo ser delantero, no defensa. Le gustaba atacar, llegar al área y marcar goles. Pero en Independiente del Valle, los entrenadores lo retrasaron a la defensa porque vieron algo extraordinario en él. El 2 de noviembre de 2019, con solo 17 años, su madre Glenda murió de cáncer de mama. Tenía 51 años. Desde entonces, Pacho lleva el número 51. Es una forma de rendirle homenaje. Dijo en una entrevista con PSG, "Me da fuerza en cada partido". Mi mamá también falleció a los 51, entonces lo uso siempre. No hace falta decir nada más. Ese número lo explica todo sobre quién es William Pacho. Lo que vino después fue una subida que Europa no supo leer hasta que fue demasiado tarde. En 2020, con Independiente del Valle, Pacho ganó la Copa Libertadores Sub-20, un torneo que ya había producido a Moisés Caicedo años antes, el mismo Caicedo que hoy es el eje del Chelsea de Xabi Alonso. Independiente del Valle no produce futbolistas, produce generaciones. En enero de 2022, el Royal Antwerp de Bélgica lo compró por 5,6 millones de euros. Nadie en Europa prestó atención. Un defensa ecuatoriano, 20 años, procedente de Sudamérica. En ese momento, era simplemente otro nombre en una lista de transferencias. Lo que hizo en Bélgica cambió eso. El Eintracht Frankfurt lo compró por 13,7 millones. En la Bundesliga, con uno de los entornos más exigentes del fútbol europeo, Pacho no solo se adaptó, dominó. Su lectura del juego, su capacidad para anticipar, su precisión en el pase desde atrás. En su única temporada completa en Frankfurt, ganó más del 70% de sus duelos aéreos y completó más pases progresivos por partido que cualquier otro central de la plantilla. No era solo un defensa sólido, era un defensa que hacía avanzar al equipo. En cada paso, el precio subía. En cada paso, los clubes que no lo habían fichado antes se preguntaban cómo se les había escapado. Y entonces llegó Luis Enrique y pagó 40 millones sin dudarlo. Pero lo que Luis Enrique vio en Pacho no era lo mismo que vieron Antwerp ni Frankfurt. Defendiendo, eso es unidad, eso es Michael Jordan. ¿Sí? Sí. ¿Te queda claro? Sí. Pues ya te explicaré el ataque mañana. Compitió en una final de UEFA Champions League. Quería preguntarle cómo valora el rendimiento de William Pacho, que hace 13 meses estaba en un equipo de media tabla alemán y que en menos de eso, de 14 meses, es parte de todo este éxito y todo esto que acabo de escribir. Muchas gracias. En ese sentido creo que se ha sabido adaptar, integrar desde el primer día. Es un jugador que aporta tanto en salida de balón como en aspectos defensivos y la capacidad de ganar duelos sin hacer faltas, sin recibir tarjetas. Aporta a nivel top mundial, diría. Vio algo completamente diferente. Algo que tiene que ver con lo que Pacho quería ser de niño y que ningún otro entrenador había sabido aprovechar. Para entender por qué 40 millones era casi una ganga, hay que entender exactamente eso. El PSG de Luis Enrique no es un equipo que defiende y ataca por turnos. Es un sistema en constante movimiento. Un 4-3-3 que en fases de posesión se convierte en un 2-3-5. Hakimi y Nuno Méndez suben hasta la línea de ataque. Vitinha y Neves controlan el centro. Y en la base de todo, 2 centrales que no solo defienden, construyen. Marquinhos lleva años siendo el cerebro defensivo del PSG. Pero Luis Enrique necesitaba algo más en el otro lado.
Necesitaba un central que pudiera iniciar el juego bajo presión, que distribuyera con precisión quirúrgica, que tomara decisiones en décimas de segundo con rivales encima. Un central que no pensara solo como defensa. Y aquí está la clave que nadie estaba mencionando cuando Pacho llegó a París. Este chico había querido ser delantero toda su vida. El instinto ofensivo, la agresividad hacia adelante, la capacidad de leer el juego desde una posición avanzada, nunca lo abandonó. Lo convirtió en su mayor ventaja. Luis Enrique lo entendió antes que nadie. No fichó a Pacho para que defendiera, lo fichó para que construyera y le dio el sistema perfecto para hacerlo. El resultado, 94,34% de precisión en el pase en Champions League, 78 recuperaciones de balón en la fase de grupos y eliminatorias, 0 tarjetas amarillas en toda la competición europea, el central más disciplinado del torneo. Y en la semifinal contra el Bayern, en el minuto 3, una pasada hacia adelante hacia Kvaratskhelia que desencadenó el primer gol del partido. Luis Enrique lo dijo con sus propias palabras después de los primeros meses. William estuvo listo desde el primer día. Ya es un defensa de clase mundial y es un jugador clave para nosotros. No es un cumplido. Es un entrenador describiendo a un jugador para el que ya había diseñado el sistema antes de que llegara. Y lo que construyeron juntos, el entrenador y el chico del número 51, es algo que el fútbol europeo no había visto antes. Y los números que vienen ahora no son estadísticas normales. Son a prueba de que Luis Enrique no solo fichó bien, construyó algo que nadie en Europa estaba preparado para parar. Mayo de 2025. PSG gana la Champions League. William Pacho se convierte en el primer ecuatoriano en la historia en levantar el trofeo. No como suplente, no como pieza secundaria, como titular indiscutible en el 11 de Luis Enrique durante toda la campaña. Pero no se detuvo ahí. 2025/26. PSG en la Champions League de nuevo. Pacho marca 2 goles en la fase de grupos, incluyendo uno en la goleada 7-2 al Bayer Leverkusen. El primer equipo de clubs de Xabi Alonso, el mismo sistema que inspiró lo que hoy se construye en Chelsea. En los cuartos de final contra el Liverpool, Pacho es el mejor hombre en el campo durante los 2 partidos. En la semifinal contra el Bayern, man of the match. Y en la final en Budapest contra el Arsenal, titular en el centro de la defensa que le niega el título a Arteta. 2 Champions League consecutivas. El primer equipo en hacerlo desde el Real Madrid de Zidane en 2016 y 2017. Pacho tenía 24 años cuando levantó el segundo trofeo. Y el FIFPro lo incluyó en el 11 mundial de la temporada, el mejor 11 del planeta, elegido por los propios futbolistas profesionales.